Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 4 de agosto del 2022. 27 grados Celsius aquí en La Julia, en el Distrito Nacional. Una sensación térmica de 32 grados. Y vamos a tener prácticamente durante todo el día, más o menos por ahí anda la cosa, 31, 32, quizás unos chubascos a partir de la tarde. Bien, señores, el presidente ayer, pues, movió la coctelera. Nos sentimos nosotros muy regocijados porque ahora le comentaba a mi asistente acá, que justamente ayer nosotros decíamos, pero de por Dios, ¿y qué es lo que pasa ahí? Ahí es un escándalo atrás de otro, todos los días un lío, a cada rato un lío. Cuando no es Juan es Juana, cuando no está preso lo están buscando. Es un escándalo detrás de otro. Y es más, yo titulaba, le mostraba que había titulado la primera sección del programa, aunque hablaba de lo de la administración de personal, y vamos a conocer, yo voy a entrar en detalle por unas declaraciones del presidente, de la vicepresidenta, las declaraciones del propio presidente Fernández también en Romana sobre ese tema. Decía que él le ponía como título, el MINER no sale de una. Y me preguntaba si Naviel le iba a seguir los pasos, porque también tiene unos líos ahí, porque las licitaciones son tortuosas, siempre hay problemas, siempre hay un paquete de quejas, le decía, y culminaba diciendo que esa gente no cogía cabeza. O sea, porque no puede ser que todos los días, y hacía mención de licitaciones, que yo tuve que dirigir muchísimas licitaciones, y cómo es que se hacen las cosas. Bueno, todos esos temas los manejé. Y bueno, justamente el presidente, oye, porque 2 años, prácticamente permanentemente, no ha habido un proceso ahí que no generara siempre un lío. Sin decir si con razón, sin razón, pero siempre un ruido, un escándalo. Y obviamente el presidente, su jefe de campaña, condescendiente con él, pues, mucho papichón, mucho voló, demasiado tiempo. ¿Y quién asume el debol? ¿Quién coge el debol aquí abajo ahí? ¡Uah! El presidente. Los presidentes se conocen como los bancos centrales, last resort, última instancia. Por eso si hay una discusión con los empresarios de tal cosa, nos mandan a nosotros, a los técnicos, a los funcionarios, a los oficiales, a los ministros, a lo que sea, a discutir, a negociar. Y la última palabra la tiene ¿quién? El presidente. Presidente, mire, llegamos aquí a esto, a esto, a esto. Él es la última instancia, entonces no tiene por qué estar cogiendo los FAO de los funcionarios. ¿Y qué hemos dicho nosotros aquí? ¿Cómo le pusimos nosotros al presidente aquí? ¿Ustedes no recuerdan? El stopper. Lo he dicho 1000 veces, que el presidente que tiene que salir a resolverle los problemas a los funcionarios. Ahora, los funcionarios son los que le generan problemas. Y se supone que los ministros, los funcionarios, son ayudantes del presidente, son para resolver los problemas, para ocuparse de sus carteras, pero bien, no para buscarle problemas que tenga que estar el presidente resolviendo los problemas de las carteras. Entonces, ahí vamos. De entrada, vamos a ver, el listín diario se refiere, y vamos a entrar en detalle un poquito, el presidente Abinader, el alza de sueldos es imprudente. Ahí hay un detalle porque primero si hubo alza, porque indexación no es alza de salario, es incremento, pero no es alza de salario. Claro, pues si yo gano 10 y me suben a 11, me subieron un 10%, pero si es una indexación por inflación, eso no es un incremento de salario, el salario sigue siendo igual porque es el valor real del dinero. Tú compras lo mismo con los 11 que te dieron que con los 10 que tenías. Bueno, pero el presidente dice, el alza es imprudente. Aclara que en el gobierno central no se han aumentado. Dice el periódico, en la primera plana del listín, estoy leyendo, libra de pollo no aparece a 59 pesos. Los mineros atrapados en el túnel están con buen ánimo. Presidente destituye a Fulcal y directores de migración, de Intran y de bienes nacionales. Y el padre Villini, esa es la primera plana del listín. Vean ustedes, ¿cuáles son los temas? La alza de salario se refiere al tema,
y las destituciones. Y el Diario Libre nos trae: Luis Abinader hace cambios en educación y direcciones generales. Y un pelotero aquí, que es Juan Soto, que se fue para otro lío, para otro sitio, y le van a dar un viaje cuarto en San Diego. No dice ni cuánto es. Un problema de él, porque yo no le voy a administrar su dinero. O sea que eso me va y me viene, ¿eh? Yo no voy con eso al supermercado. Pues sí. Y qué bueno que le vaya bien, porque hay que estar de mezquino. Entonces, eso es lo que tiene toda la prensa, primera plana, por supuesto. Anoche uno se enteró cuando salió. Uf. Y yo pienso, miren, yo tengo la experiencia cuando el presidente Leonel Fernández destituyó a un señor Paredes, Melanio Paredes, la ADP, y cuando quitaron a Navarro también, la ADP hizo fiesta. Y cuando quitaron a ese señor Melanio, hubo prácticamente, como dice Joan Manuel Serrat, fiesta de guardar. Hubo prácticamente, como cuando gana el Licey o las Águilas, una patronalia a nivel nacional, porque hay funcionarios que se ganan la repulsa. Eso es igual que pasó cuando agarraron a Jan Alain, que una vez abrieron y aparecieron uno, porque son hasta arrogantes, unas manos de plátano, de que porque él lo creía como un relajo, que no iba a pasar de ahí. Y usted no ve la arrogancia que andaban los otros días los abogados de ellos. Arrogancia, atropellante, amenazante, intimidando testigos y todo eso, que tuvo la Procuraduría que ponerse las pilas. Porque la gente pierde el tino. Ese señor que dice las malas lenguas que hasta se hizo un ascensor privado para, vea usted. Es que Balaguer decía: cuando quieras conocer a Mundito, dale un mandito. Y decía alguien más que el poder no es que no transforma, no. Lo que hace es que te descubre. Que te hace que te descubre, te muestra cómo eres, te sale el cobre. Eran poses, esa humildad era fingida. Esa bonomía era fingida. Y ese tipo de cosas, cuando llegas, se ve la realidad cruda. Entonces pasa mucho con los funcionarios. Balaguer, un maestro de la sociología, y esa frase también que es muy práctica realmente. Entonces, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, con este caso del señor Fulcar, en cierta medida, ha pasado casi como con esos funcionarios. ¿Por qué resulta así? ¿Por qué? Cuando quitaron a Navarro de ahí, la ADP hizo fiesta. Y el director de la ADP era del mismo partido de Navarro, del PLD. Porque ahí las personas entran, y después de Danilo en el 2000, que se metió el 4%, se empujó hasta el 4%, ante las advertencias de voces sensatas que decían: esto no es asunto de darle más cuarto, más dinero, la calidad de la educación, ahí está, 20 años no hemos avanzado nada. Las pruebas PISA son un desastre. Todos los que pasan por ahí por educación, con honrosas excepciones, lo que salen es con proyectos presidenciales. Pierden el juicio, pierden el tino, pero cualquiera pierde el juicio administrando. ¿Usted sabe cuál es el presupuesto de educación de este año? Porque se indexa. Ajá, ahí vamos ahora, los sueldos. El presupuesto anual se indexa en función del Producto Interno Bruto. ¿Cuál es el presupuesto de este país? 1.100 millones de pesos. 1.100 millones. Cuando el presidente Balaguer le entregó al presidente Fernández, yo estaba en el Banco Central, era funcionario del banco, eran 26.000 millones. Lo llevó a 80.000 y pico. Después el presidente Fernández, del 96 al 2000. Pero ahora son 1.100 millones. Vean. Entonces, porque se va indexando en función del crecimiento de la economía. Lo pasa con los salarios. Un aumento salarial en función de la inflación del año, la DGI aumenta la base imponible, lo hemos dicho aquí. Entonces, una cosa es aumento
y otra cosa es indexación. Bueno, entonces, en el caso de esos funcionarios que han pasado por educación, que es el más relevante de todos los casos, vamos a conocer un detallito más adelante los quienes, básicamente 2 o 3 de los que nombraron, el resto no tiene importancia, no son de noticia importante, es que administran 231 mil millones de pesos. ¿Oyó la cifra? 231 mil millones de pesos. El 4% del Producto Interno Bruto. Gente que en su vida habían firmado un cheque de 1 millón de pesos, ni para comprar un apartamento. 231 mil millones de pesos el presupuesto del 2022 de educación. Por eso usted ve que salió de ahí Amarante Baré, Navarro, el otro que pusieron, el otro. Y todo el que pase por ahí va a salir queriendo ser el papaupa de la matica. Pero olvidan que están a ley de una firma, de un decreto que lo quita, lo pone. Entonces, ahí está, el presidente destituyó y que les digo, nada más se me recuerda esa vez como a eso, con los líos que he tenido, los líos que ha tenido, las licitaciones. Ayer veíamos la del tipo digital, el tipo lo que es herrero y el otro lo que es chofer. Dije yo, pero será un yunque Apple, una mandarria Apple con la manzanita. Dígame usted, le preguntan al tipo, un escándalo. El otro, que se pusieron de acuerdo y dice, lo vamos a entrar en detalle ahora, pero ese es el problema. Y hasta las cuantas es, mucho le duró, papichó, mucho voló, como digo yo, el presidente le permitió, era un escándalo atrás de otro. Y uno sabe porque uno comenta todos los días las informaciones acá. Bien, entonces, como dice Jack, el señor destripador, vamos por parte. El presidente Abinader tilda de acciones imprudentes los aumentos de salarios de funcionarios. Y hago yo la salvedad, el presidente no tiene que ser especialista en eso, y él es que economista, él sabe, pero aquí hay un tema un poco político. Ciertamente, tampoco fueron en esta ocasión, fueron el año pasado, las indexaciones ocurridas. Dice el presidente, y cito, a lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes. Ese es el timing, el presidente que lo valora. Y no deja de tener razón, y el presidente Fernández también hacía un señalamiento parecido. La que me dejó turulato a mí fueron unas declaraciones de la vicepresidenta, que no entendí, soltó el cloche muy rápido, no sé qué fue lo que pasó. Dice ella que los funcionarios están en sus cosas y pueden hacer lo que yo les parezca. Así vi yo el tuit y digo, Dios mío, ¿y qué fue ahora? Eso sí no entendí yo, a lo mejor la sacaron de contexto, a lo mejor para allí o a lo mejor para acá. Y continuó el presidente, entre sus disquisiciones, hablando que le preguntaron y el tema era importante y él se refirió, dice que en esas entidades autónomas hay es que respetar. Lo que le decía, está estipulado en la Ley General de Electricidad, que sus salarios no aplican al sector público, que son del sector privado, el Código Monetario y Financiero. Entonces las gradas empezaron a vociferar. Entonces, dice, soy respetuoso tanto de las leyes como la Constitución. Hay algunas superintendencias en que yo no he podido hacer cambios correctamente porque tienen un periodo y sobrepasa el periodo de la gestión del presidente. Por ejemplo, ayer tuvo una comunicadora, Yolanda Martínez, que él no la pudo destituir, tuvo que esperar que llegara su periodo en competencia, creo que era, algo así, antimonopolio. El superintendente de valores, Gabriel Castro, creo que se llama, es de Danilo, un hombre de Danilo, que lo nombró Danilo, y lleva los 8 años de Danilo y le tocan, porque estamos por 6, bueno, todavía está ahí, no sé si se vence ahora, va para 2 años, debe estar venciéndose, y a eso se refiere el presidente Luis Abinader, de esos puestos que sobrepasan una función constitucional de un presidente. Perfecto, eso está bien, eso no es un punto, ¿verdad?, para que haya que haber, dice, y si bien mantienen su autonomía sobre algún tipo de acciones y gastos, deben tener algún control. Yo creo eso. Hacía un comentario ayer en un grupo que en sentido general,
las instituciones que son públicas, aún tengan su autonomía, debieran tener un protocolo, y hay decisiones que implican, por ejemplo, enajenación de activos, que no puede ser porque a un ejecutivo le parezca, o el que esté representando al Estado firme a nombre del Estado sin tener una autorización de un superior, de una instancia superior. Y hacía la mención de unas turbinas que se vendieron en Eje Jaina, en una de las empresas que no se necesitaban, aparentemente, pero son del Estado, y el Estado era copartícipe. La parte del Estado dio la autorización, y una vez la necesitábamos por una emergencia, y nos enteramos que habían sido vendidas a las islas, 3 de las 5. ¿Cómo así? ¿Y quién dio? Yo me regué en una reunión de un consejo y eso no se puede, y preparé un documento, creo que se aplicó un protocolo de que usted no puede. Bien, entonces yo pienso que eso es importante. Ese es el tema. Corrijo al presidente, no hay aumento. Ah, bueno, sí hubo aumento. La señora de seguros, Castillo, señora Castillo, encontró un sueldo de 400,000 pesos y se lo llevó a 800. Eso es un incremento de un 100%. Eso es un aumento de salario. Los otros no son aumentos, son indexaciones. Y se hicieron, en el caso de la superintendencia, a todo el personal. Porque si tú le aumentas a todo el personal y no le aumentas a los ejecutivos de arriba, van a llegar un momento que el jefe va a ganar lo mismo que la secretaria. Obviamente tiene que ir en esa misma función escalonado. Si yo gano 600,000 pesos y la inflación fue de 9%, 6 por 9, 54, me tienen que subir 54,000 pesos. Entonces yo 654,000. Como me sube la parte imponible del impuesto interno y le pago mis impuestos por la parte de arriba, aparte de esos 30, 33,000, lo que diga la DGI en ese momento, que también lo indexa por inflación, para que usted vea que no es tampoco la gente por ahí. Entonces decía, si vamos a estar con este canibalismo, nadie capacitado va a trabajar en el sector público. Entonces, está bien. Entonces, ahora él dice que trabajando para que haya una coadministración con el Ministerio de Administración para llevar eso al Consejo Económico y Social. Si se lleva al Consejo Económico y Social y todos estamos de acuerdo y se pasa una ley en el Congreso general para que aplique al Código Monetario, a la Ley General de Electricidad, se resuelve ese problema. Y yo lo veo bien eso. Entonces, eso es con relación a los salarios, las indexaciones y los aumentos. Y yo digo, el presidente decía ayer, es más, el presidente no debió ni aceptar la renuncia a Velasco. Y ahí la grada vociferando que el de valores, que el superintendente de ese banco, que gana peor, estamos pagando 200,000 millones de qué sé yo, por cuánto va el déficit cuasi fiscal del Banco Central por no tener superintendente que ejecute su papel. Entonces, esas son las cosas. Los presidentes tienen que gobernar con certeza de lo que están haciendo. Indiscutiblemente, el timing es fundamental también. Aunque resalto, no fueron esas indexaciones no fueron hechas ahora. El problema es que hay momentos, circunstancias, como dice el propio presidente, como decía el presidente Fernández, o sea, que no era apropiado, aunque no fue ahora, fue el año pasado. Pero cierto que el año pasado también estábamos en la pandemia, saliendo de la pandemia. Fue el 20, el 21, hubo el repunte, estamos en el 22, no fueron ahora. Los incrementos, por ejemplo, en el caso de la superintendencia, que es lo que explota toda esta burbuja, es que los incrementos de tarifa empezaron en noviembre. Y los ajustes estos fueron antes, septiembre y antes, o sea que no fue ahora. Por eso es un detallito. Es un detallito, pero ya la gente reaccionó por el aspecto, porque no es lo mismo lo legal y lo justo y lo legítimo. Yo les hablo del timing, por eso las asesorías son importantes y buenas. Lo legal es lo que se hizo. Es legal, por eso le puse en su puesto al señor de Administración de Personal, que ayer sacó la pata, metió la pata y la sacó y dijo, no, esas son instituciones. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente ahora? Perfecto, no hay problema, pues tampoco es para uno, le dije.
No, simplemente colaboramos desde acá porque uno tiene la experiencia y el tiempo y el entrenamiento en esto. Entonces, el timing es fundamental y las circunstancias. Y yo le decía, es que esos incrementos de tarifa, y lo escribí en mi artículo del listín, tienen un aspecto regresivo. Y las distribuidoras no han cumplido con la parte relativa al pacto que le daría la legitimidad para decirme, mira, yo estoy sacrificándome, yo estoy mejorando, vamos a salir todos empujando la carreta hacia adelante y vamos a tener un mejor sistema, van a abaratar en mediano plazo los costos, vamos a inyectar más energía renovable, vamos a todo lo que pueda hacer y el sistema va, como Dios manda. Pero tú le tienes que ganarse esa legitimidad ante la población, que los tres estamos empujando la carreta en la misma dirección. Resulta que no, que las distribuidoras están empujando la carreta para atrás y los que estamos empujando la carreta para adelante somos los que pagamos las alzas de tarifa, que le cargan entonces a los de menores ingresos más, mientras les baja a los de mayores ingresos. Entonces, todo al revés, y las distribuidoras empujando la carreta para atrás, y el presidente queriendo que la lleven para adelante, y el ministro de Energía queriendo que la empujen para adelante y hace su papel en cuanto a las licitaciones, para que en el mediano plazo se dé lo que estoy diciendo, que bajen los precios, que haya suficiente suministro, pero entonces te tienes que ganar la buena pro de la población. Las medidas de políticas económicas, las políticas públicas, no es porque a uno le parezca y en el aire acondicionado las diseñen. Las sociedades son difíciles, tú tienes que hacer focus groups, saber qué piensa la gente, tener sensibilidad, feeling, olfato. Mira lo que pasó en Colombia con la reforma fiscal, como 3 meses de rebuse y play tuvo que echarla para atrás. Que está Panamá encendido, Ecuador prendido. Gracias a Dios aquí tenemos una colaboración que ha habido durante 2 años con el gobierno. Pero, para que ustedes vean todo lo que a una administración le luce cuando llega y durante el primer año de la luna de miel, que en este caso yo decía, y fue así, y realmente básicamente fue así, la luna de miel duró 2 años por la pandemia, y yo entendía, y lo decía en los grupos, y de hecho ha sido así, que la magnitud de la crisis y todos los problemas obligaban a colaborar con el gobierno, y creo que lo han hecho. El PLD en alguna ocasión, por las carreras que le están dando, por los casos de corrupción, en alguna ocasión ha querido, pero la Fuerza del Pueblo ha ayudado al gobierno a gobernar y a salir de este problema durante todo este periodo. Entonces, llega un momento que ya al segundo año, las cosas que te lucían en el primer año, no te lucen en el segundo, te van a lucir menos en el tercero. Entonces ahí es donde hay que afinar más el lápiz. Ahí es donde se necesita buen oído para que sintonizar bien el radio y que la onda se oigan bien, las ondas hercianas. O sea, no es lo mismo. Entonces aquí también pasa esa situación. Entonces el presidente en cierta medida actúa. Quita, por ejemplo, al de Intran, destituyó a Roberto Fulcar y lo nombró ministro sin cartera. Yo no sé, imagínate tú, de administrar 231 mil millones, ahora eso es un puesto ahí honorífico para que diga que no lo quitó. Bueno, lo quitaron y mal quitado, porque ayer estaba él haciendo una cosa ahí que yo le dije, le estaba presentando unas cosas ahí, pero eso lo presenta cualquiera, un show ahí. El presidente no cogió esa. Como quiera lo quitó y designó un señor que parece que viene del sector, un señor que se llama, ese señor se llama Ángel Hernández Castillo, fundador de la Universidad no es la tercera edad, de la abierta para adultos. Eso parece que es otra, yo no sé dónde que está. Se graduó en la UAS, trabajó en Ucamaimas, trabajó en educación con doña Milagro, con don Hipólito. Se graduó egresado de la Universidad de Grenoble de Francia, seguramente un PhD. Este señor Fulcar también tenía PhD, o sea que tampoco eso a nosotros no nos allanta mucho. Sí. En el 78, con 23 años, don Antonio Guzmán lo designó director regional de educación para Santiago y Puerto Plata.
O sea, el hombre está en la industria educativa, para llamarlo de alguna manera, desde siempre. Yo espero, vamos a desearle éxito. No es un improvisado, porque ha estado en educación, conoce. Lo que sí tiene un lío que no es de ropa por todos esos líos que le ha dejado Fulcar ahí. Entonces, por ejemplo, para que ustedes vean, contrataciones públicas, dice ayer, no, pero con el lío este que se armó del chofer, de los libros digitales, que van a buscar en la Juan Erazo, en Villajuana, y no aparece ni siquiera dónde que está, y el otro, de que un herrero, digo yo, pero son un yunque Apple, una mandarria Apple, Samsung, digitales, oiga usted. Fueron suspendidas, que esas adquisiciones de libros digitales fueron suspendidas por una medida cautelar interpuesta por Actualidad Escolar. A esa fue la que llamaron de que para negociar, y yo decía, que está en el Tribunal Superior Administrativo el lío, pero esto viene de lo otro, porque que le asignaron a 10, qué sé yo, cuántos lotes, y yo decía ayer, pero que le estaban dando a cada uno un chin. Eso no es así. Si 8 cumplieron y presentaron las ofertas, a esos 8 son, los otros 2, salga de aquí. Y no puede objetar nada porque usted no cumplió, mire, le faltó tal papel. Ahora no puede, como decían ellos, ni siquiera las puntuaciones las dieron y adjudicaron. Y estos de Actualidad Escolar, habían 800 millones aquí, lo llaman aparte para negociar. Digo, pero ¿y cómo así? ¿Desde cuándo en una licitación eso se maneja así? Pues digan, esto es un grado a grado y lo estamos allantando aquí, maquillando. Dice Compras y Contrataciones que ya existía desde mucho antes una suspensión en el marco del procedimiento que se había hecho, el procedimiento de excepción. A todos lo hacen así también para poder manejar las cosas como les parece. Excepción. ¿Por qué excepción si se sabe que todos los años va a haber clases escolares? Si todos los años va a haber que reparar las escuelas. Si todos los años hay que comprarle ropa a los muchachitos y los libros. No puede haber excepción porque eso está planificado en un cronograma, en un plan de trabajo. Dice que habían sido suspendidas hace un mes en respuesta a esas medidas cautelares que interpuso esa sociedad, Actualidad Escolar, pero le dieron para allá. Y ahí explota el lío con el chofer que llaman y dice, pero ¿de qué libro usted me está hablando? Ese señor seguramente no se ha leído ni a Condorito. ¿De qué libro usted me está hablando a mí? Parece que llamaron cuando vi que iban ahí con un abogado, el tipo ni sabe, chofer. Y aparece otro que es herrero, y que en libros digitales. Que la gente se busca las vainas. El presidente aguantó mucho, les digo yo, aguantó mucho. 2 años de escándalo. Desde la cosa aquella de las contrataciones, cuando la pandemia, de las clases que daban por televisión, por internet, qué sé yo cuánto, y todas esas cosas. Y después siguen los líos, y continúan los líos. Bueno, llegó. Entonces el presidente destituye al amigo, yo sí no sé por qué quitaron al director de migración, porque cuando otorgó los carnecitos aquellos no los quitaron. Que debieron haber, ahí era que podían, ¿verdad? Digo, no, pero eso no es nada. Yo le decía, Enrique, ¿cómo que no es nada eso? No es nada. Dale carnecito de que fronterizo a los haitianos. Pero él estaba aparentemente haciendo su papel en Friusa, en Ciudad Juan Bosch. Si aquí el presidente le tumbaron el pulso los pro-haitianos, yo lo lamento mucho, porque al que debió quitar el que está en migración, a Solazo, ¿cómo se llama? Lozano, y a los pro-haitianos que le quedan en el gobierno, pero parece que se han ido enquistando. Bueno, que destituyeron al de migración, no sé a quién ponen, podemos ver el decreto, y pusieron a Hugo Vera, mi amigo Vera, lo pusieron en Intran. Hugo, que se ha hecho especialista en carros y en transporte y todo eso, era el secretario del ayuntamiento del distrito de Carolina. Hugo se ha especializado en esto, hay que reconocerlo. La propuesta de Hugo, ¿se acuerdan ustedes de poner la Churchill para un solo lado y la Lincoln para el otro y el carril pegado a la isleta para que las guaguas fueran y vinieran? Que se presentó un estudio de tiempo y los ahorros y todo eso, pues la gente como que no lo ha digerido eso. Y se ha quedado así. Al menos ahora Hugo en Intran
sustituye a un señor que estaba ahí, que cuando lo nombraron generó mucha repulsión, porque ese señor era, no sé si guagüero o camionero, algo. Están poniendo la iglesia en manos de Lutero, como dice el refrán. Entonces, quitaron también, vamos a ver, nombraron a alguien en Impostón, que ahí hay un lío desde que había un señor Peguero ahí, que explotaron unos líos, hay una demanda de una compañía, que ustedes se recuerdan, Mía Cargo se llama, de Courier. También en bienes nacionales, al señor Burgos, ese es un señor que tenía una zona franca por ahí, por Santo Domingo Este, por aquellos lados, temporario como honorífico en el CEA, porque en el CEA estaba César Cedeño. Recuerdan que había sido ministro de Deportes cuando Hipólito. Ay, pero presidente, hubiera puesto a César Cedeño ahí en lugar de ese que se puso a pelear con Marilady. La nuestra, la campeona, la corredora, que se queja a ella porque no le arreglan la pista, que no le ayudan con el entrenador, y el tipo dice, pero hemos gastado 8 millones, como que son de él, ese salta para atrás. Porque son además una cosa que es una gloria. Cada vez que esa muchacha gana, Luguelín, Félix Sánchez, Félix Díaz, toda esa gente de nosotros, las reinas del Caribe, las mamazotas del voleibol, los muchachos del basquetbol, cada vez que cuando era Francisco García, cuando era Al Horford, ahora, y este señor venía a salir con esa barrabasada. Bueno, pero el presidente ya lo ha mandado a César Cedeño para el consulado de San Juan, Puerto Rico. El corazón de lo llama, nada más lo conoce el cuchillo. Es un consulado que deja mucho dinero, quizás, pero debió mandarlo para deporte. Oyó ese señor salir con esa cosa. La muchacha se queja, pero vaya, arregle la pista de atletismo. Ahí donde mismo queda el ministerio, que queda ahí mismo donde está el Centro Olímpico. Nada más paran prestando eso para que los emboceros llenen eso ahí y dañando la pista y haciendo disparate en lugar de apoyar el deporte. Que dijo los otros días el cura de San Carlos, que ¿dónde está el ministro de deporte? Aquí no hay ministro de deporte, que no ponen un aro en ningún sitio, en una calle. ¿Cómo vamos a combatir el crimen y la delincuencia si a los jóvenes no se les apoya con eso? Bien, pues ojalá y el presidente se lleve a ese también. Entonces, César Cedeño para allá, para San Juan, Puerto Rico, el señor Ángel Enrique Hernández Castillo, ministro de Educación. Le vamos a desear pues éxito. Bueno, y el amigo Hugo en Intran, vamos a ver cómo salimos de esto en la capital con estos tapones y estas cosas. Ahí está. Eso fue lo que trajo el barco. Esas son los movimientos que el presidente ha empezado a hacer. Todavía hay vacantes y todavía se entiende que va a remenear la mata de buena manera, porque la verdad es que él es que se ha tenido que echar encima a muchos funcionarios en lugar de él poder cabalgar encima de la gestión de esos funcionarios. Vamos a hacer una pausa. Esto es Economía y Mercado y venimos en breve con más.